Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Y vamos a hacer la lectura de los versos del 1 al 7. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, quien según la carne era de la descendencia de David, y quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones, entre las cuales están también ustedes, los llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En nuestro primer sermón de la carta de Pablo a los Romanos, nos detuvimos en el primer versículo de esta carta, donde Pablo se presenta como un esclavo de Jesucristo, como un apóstol y como uno apartado para el Evangelio de Dios. Y dijimos que Pablo, en esa introducción, destaca ciertas verdades que son tremendamente relevantes. Es un esclavo de Cristo, es decir, Jesús es su dueño, Cristo es todo para él. También es un apóstol, es decir, lo que él escribe lo hace con la autoridad de Dios, por lo tanto, su carta es palabra de Dios. Dijimos que es un apartado para el Evangelio, es decir, está completamente consagrado a predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hoy, mi propuesta es abordar el resto de esta salutación, el resto de esta introducción que Pablo hace a su carta, porque en ella nosotros vamos a encontrar por lo menos dos cosas que jamás debemos olvidar. Pablo nos habla aquí acerca del origen del Evangelio y nos habla también acerca del contenido del Evangelio. Por lo tanto, con eso ya en nuestras mentes, nuestro tema para hoy es el Evangelio que Pablo predicaba. El Evangelio que Pablo predicaba. Vamos entonces con la primera idea que encontramos aquí, el origen mismo del Evangelio. Nosotros ya notamos la semana pasada que el Evangelio no es invención humana. No es algo que crearon los hombres. Pablo no fue su autor. El Evangelio tiene su origen en Dios. El Señor es el autor del Evangelio, el Señor es el intérprete del Evangelio. Ahora, habiendo señalado eso, Pablo dice también que el Evangelio no es una novedad, sino que se trata de una antigua promesa. Ahora nosotros podemos rastrear esa promesa e ir tan atrás como Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, donde Dios dijo claramente que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Un autor dice lo siguiente: si bien Dios reveló el Evangelio a los apóstoles, no les llegó a ellos como una total novedad, porque ya lo había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que tener bien claro eso. El Evangelio no es algo completamente nuevo. El Evangelio es algo que Dios había prometido, había anunciado vez tras vez desde épocas muy antiguas, tan antiguas como nuestros primeros padres en el jardín del Edén. No olvidemos también que Jesús mismo dijo que las Escrituras dan testimonio acerca de Él. Es decir, todo lo que encontramos en la ley, todo lo que encontramos en los profetas, todo lo que encontramos en los salmos es acerca de Jesús. Trata de Jesús, apunta a Jesús, señala a Jesús de una manera u otra. Ahora, a veces, ¿cuál es el problema?
es que nosotros hacemos una separación o hacemos una distinción artificial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablamos del Antiguo Testamento como ley y hablamos del Nuevo Testamento como evangelio, como si no hubiera ley en el Nuevo Testamento ni evangelio en el Antiguo Testamento, y ese es un profundo error. Pablo dice desde el principio de su carta que el evangelio no es una novedad, es el mismo evangelio que fue prometido numerosas veces, vez tras vez, Dios anunciando que vendría el Redentor, que vendría el Salvador, que vendría el Mesías prometido. Entonces, este evangelio que Pablo predica no tiene su origen en él mismo. Él no es el autor del evangelio, él no es el creador del evangelio. Y fíjense que esto marca una gran diferencia. ¿A qué me refiero? Si el evangelio fuera de Pablo, si el evangelio fuera de Pedro, si el evangelio fuera de Diego, no necesitaríamos creer en él, porque sería la opinión de Pablo, la opinión de Pedro, la opinión de Diego, la opinión de Juan, la opinión de Pedro, de quien sea. Pero si el evangelio es de Dios, no podemos darnos el lujo de ignorar nada acerca de este evangelio, porque es de Dios, porque viene de Él. Queridos, no hay mayor fuente que la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Ninguna otra fuente da más confianza ni posee mayor credibilidad que la palabra de Dios. Aunque los argumentos racionales nos pueden impresionar acerca de la racionalidad, de la veracidad del Evangelio, el hecho de que el Evangelio se encuentre en las páginas de la Sagrada Escritura es suficiente. No necesito más argumentos racionales, no necesito más lógica, necesito entender que está aquí y esto es palabra de Dios. Si Dios lo dice, punto final. Si Dios lo dice, punto final. No existe un tribunal de apelación más alto que la palabra de Dios. Por lo tanto, es perfectamente apropiado que cuando Pablo presenta el evangelio que él ha sido encomendado, que él proclame, él dice, prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esto no es una novedad. Esto no es algo que se me ocurrió a mí. Esto no es algo que yo inventé. Dios prometió esto desde el comienzo, desde el inicio. Eso debe también marcar profundamente la diferencia de la forma como tú y yo entendemos el Evangelio. No es algo nuevo. Estamos llenos de novedades todo el tiempo. Novedades en la tecnología, nuevas ideas para la economía. Todos son especialistas en algo, por lo tanto todos tienen opinión de algo y lo presentan como una gran novedad. Bueno, el Evangelio no es una novedad, es algo que Dios ha anunciado desde el mismo instante en que el ser humano cayó, pecó y se vio bajo condenación. Tenemos entonces en primer lugar el origen del Evangelio. Y en segundo lugar, este texto nos habla del contenido del Evangelio, el contenido. Fíjense, si entendemos que el Evangelio tiene su origen en Dios, nos debe quedar muy claro que no se trata de mí. Es el Evangelio de Dios, no se trata de mí. Fíjense, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nos encanta estar en el centro. En el centro de las conversaciones, en el centro de los elogios, en el centro de atención. Nos fascina. A algunos de ustedes no les gusta eso. ¡Oh, que eres importante! ¡Qué bueno es que tú estás aquí! ¡Oh, tú eres muy brillante! Nos encanta eso. Martín Lutero señaló acertadamente
que los pecadores se caracterizan por ser incurvatus in se, encorvados hacia sí mismos. En términos coloquiales, nos encanta mirarnos el ombligo. Nos fascina. Yo. El pecado nos hace estar obsesionados con nosotros mismos. Nos hace ensimismados. Nos hace egocéntricos. Pero el Evangelio es completamente diferente. Absolutamente diferente. Y la buena noticia entonces es que no somos para nada el centro de la historia del Evangelio. Una de las grandes necesidades que tenemos es salir de nuestro ensimismamiento y encontrar algo más allá de nosotros mismos que llene nuestra visión, que capture nuestro corazón. Por eso Pablo dice que este evangelio que él anuncia, que tiene su origen en Dios, es un evangelio acerca del Hijo, dice ahí en el verso 3. Por lo tanto, déjame decirte una vez más que el evangelio no se trata de ti, el evangelio no se trata de mí, el evangelio se trata de Jesús. De Jesús. Ahora, Pablo es bien preciso en decir ciertas cosas acerca de Jesús que son profundamente importantes. Él dice en el verso 3, quien según la carne era de la descendencia de David y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Pablo está describiendo aquí lo que en teología se conoce como los dos estados de Cristo. Los dos estados de Cristo. Durante los días de su ministerio terrenal, es decir, su estado de humillación, Jesús era Hijo de Dios según la carne. Era descendiente de David a través de María, adoptado legalmente en la línea familiar de José. En su humillación, en su estado de humillación, estuvo en debilidad. Llevó sobre sí nuestro pecado, sufrió en nuestro lugar, murió y fue sepultado. Pero mediante su resurrección pasó a un nuevo estado, su estado de exaltación. Su estado de exaltación. Por eso Pablo señala que fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección. Fíjense, era Hijo de Dios cuando estuvo en debilidad como nuestro sustituto. Era hijo de María, el hombre del Calvario. Pero cuando estas ataduras de la muerte fueron despedazadas, cuando esa piedra del sepulcro fue removida, salió vivo de la tumba al tercer día y fue declarado públicamente Hijo de Dios con poder. Este es el contenido del Evangelio, dice Pablo. Jesús, Hijo de Dios en sus dos estados, en su estado de humillación, según la carne, su humilde nacimiento, su vida obediente, sus sufrimientos, su muerte, su sepultura, y en su estado de exaltación, declarado Hijo de Dios en poder por el Espíritu de Santidad, en su resurrección, ascensión, reinado celestial, y en su próxima venida para juzgar a los vivos y a los muertos. En términos bien claros, Pablo está diciendo, todo esto, Jesús en su estado de humillación, Jesús en su estado de exaltación, para decirnos qué cosa. Sus corazones tienen que estar llenos de Jesús, porque Él es el Evangelio. Él es el centro, no son ustedes. Puede estar pensando, genial pastor, muchas gracias por la clase de Cristología, pero ¿qué aplicación tiene todo esto? ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? Bueno, mira los versos 5 y 6. Pablo escribe, por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones, entre las cuales están también ustedes los llamados de Jesucristo. Eso que Pablo escribe te incluye a ti. Te incluye a ti. Pero antes de que veamos
a quién se proclama el Evangelio, quiero que pongas tus ojos en esta frase de Pablo: para la obediencia de la fe. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con eso? Para la obediencia de la fe. Bueno, sencillamente él dice que la venida de Jesús en su humillación y su exaltación, su sacrificio, su muerte y su resurrección exigen de nosotros fe. La fe es una exigencia del Evangelio. Dios nos ordena que creamos en el Evangelio. Obedecer a ese mandato es tener fe en Jesús. Entonces, esta obediencia de la fe es la obediencia que es fe. Y el Evangelio entonces requiere fe. Ahora te pregunto, ¿entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes realmente esa exigencia del Evangelio? Fíjese, tal vez crees que esta invitación que te hace Dios a creer es algo opcional. No hay nada urgente en esa invitación. Tal vez crees que puedes aceptar o dejar pasar la invitación de Dios. Bueno, si piensas de esa manera, en el fondo, ¿qué es lo que crees? ¿Crees que la fe en Jesús es una cuestión de convicción y asentimiento intelectual, pero que no tiene nada que ver con un compromiso del corazón? Por eso tal vez en tu vida has mantenido a Jesús lejos. ¿Crees que todo este asunto de la fe en Cristo es una cuestión moralmente neutra? Ahora, si piensas así, quiero decirte que estás completamente equivocado. Absolutamente equivocado. Dios te ordena que creas en su Hijo. Dios te manda que creas en Jesús. Es un imperativo, es un mandato, es una obligación. Debes creer. Y si rechazas esta exigencia del Evangelio o demoras en responder al llamado de Dios, ese acto en sí mismo es un acto de desobediencia, es un acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque debes rendirle a Dios la obediencia de la fe ahora mismo, aquí y ahora. Fíjense, si Dios exige obediencia, ¿a quién va dirigido este mandato? ¿Para quién? Mira lo que dice Pablo nuevamente, en versos 6 y 7. Todas las naciones, dice, entre las cuales están también ustedes los llamados de Jesucristo, a todos los que están en Roma. Este Jesús, humillado y exaltado, este Hijo de Dios en debilidad, este Hijo de Dios en poder, este Jesús es para todas las naciones, para todos, es para todo el mundo y eso te incluye a ti. Jesús es para ti. Y Pablo dice que Dios ha designado a su Hijo, a Jesús, para todo el mundo, para que todo el que quiera pueda tenerlo como su Salvador. Entonces puedes tomarlo ahora mismo, aquí, hoy. Hoy puedes tenerlo como el Señor y el Salvador de tu vida. Ahora te pregunto, ¿tomarás a Jesús? ¿Obedecerás al mandato de Dios que exige fe en Él? Si le tomas y le confiesas como el Señor y el Salvador de tu vida, tienes vida eterna. ¿Quieres esa vida eterna? ¿Realmente la quieres? Un conocido pastor de los Estados Unidos que escribió bastantes libros, en uno de sus libros cuenta una historia que me parece muy interesante. Él dice que en el año 1816, un escocés llamado Robert Haldane visitó Suiza.
Este Haldane era un hombre muy, muy piadoso que había sido utilizado grandemente por Dios en Escocia. Dios lo había usado para llevar a muchas personas al conocimiento de Jesús. Y este Robert Haldane estaba en Ginebra, sentado en un banco de un jardín ahí al aire libre, y escuchó a unos jóvenes conversar. Y mientras escuchaba la conversación se dio cuenta de dos cosas. Esos jóvenes eran estudiantes de teología, y la segunda cosa es que no tenían idea de lo que era el cristianismo. Y Haldane se aproximó, intercambiaron algunas palabras, y como fruto de esa conversación, finalmente Haldane los invitó a la casa donde él se hospedaba, y semana tras semana estudió con ellos el libro de Romanos. ¿Qué hizo Dios? Honró el esfuerzo de este hombre, y todos esos jóvenes se convirtieron a Jesús. Y fíjense que estos jóvenes que se convirtieron a Jesús contribuyeron decisivamente a la renovación espiritual que no solamente afectó Suiza, sino que se extendió a Francia y a los Países Bajos. Uno de esos estudiantes fue Merle d'Aubigné, famoso por su libro clásico Historia de la Reforma del siglo XVI. Hubo otro de apellido Gosselin, que escribió un libro acerca de la inspiración de las Escrituras, un libro muy reconocido. Hubo otro de apellido Monod, que llegó a ser el arquitecto, el fundador principal de las iglesias libres en Francia. Hubo otro que llegó a ser un gran teólogo, otro que terminó siendo un tremendo líder religioso. Fíjense, todos esos hombres que estudiaban teología, no conocían el cristianismo, fueron convertidos por el Señor, llegaron a ser de gran beneficio para la obra de Dios. Y todo comenzó con un hombre que les abrió la carta a los romanos y se las mostró de principio a fin. Ahora yo les pregunto, ¿por qué debería ser diferente hoy? ¿Por qué debiera ser diferente hoy? Fíjense, si fuera nuestro evangelio, si fuera nuestro mensaje, si esto que estamos hablando fuera el mensaje que se le ocurrió anunciar a la Iglesia de Cristo Mi Salvador en Curicó, si fuera nuestro, nosotros no podríamos esperar nada. Nada. Yo parado acá, si les anunciara mis palabras, no podría esperar nada, nada de ustedes. No podría esperar que pasara nada en ustedes. Pero no es nuestro evangelio. Es el evangelio de Dios. Y ese gran evangelio es el evangelio antiguo que fue prometido antes por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras y que fue conquistado para nosotros por nuestro Señor Jesucristo mediante su muerte y resurrección. Por lo tanto, debemos proclamar este evangelio a todas las naciones sin miedo alguno, con celo, con fervor, tal como Pablo lo hizo. Pero además, y esto es fundamental, debemos creer en este evangelio para la gloria de Dios. De nada sirve escuchar el evangelio si no crees en él. Y acuérdate, creer en el evangelio no es algo opcional. No es como una filosofía que tú tomas o dejas. No es como una idea que la recibes o no, o como una opinión. Es un mandato de Dios. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial,